Nos acompaña, como pueden ver ya, allá en la ciudad de Quito, tengo entendido, a Paola Cabezas, asambleísta del bloque UNES, bloque denominado Correísta en la Asamblea Nacional. Con ella vamos a dialogar, tomando en cuenta que ha sido una de las voces importantes que se han escuchado de este bloque en general de la Asamblea, claro, desde la posición de defender lo que se está actuando en este poder del Estado, en donde se discute nada más y nada menos que el juicio político y la continuidad o no del presidente de la República, el gobierno presidido por el presidente Guillermo Lasso. La pregunta, después de darle los buenos días y la bienvenida a Paola, es ¿qué pasa en la Asamblea? Le hago solo un pequeño contexto de lo que se percibe desde los medios de comunicación y desde la ciudadanía. Primero, una decisión de llamar a juicio político o un segundo intento de llamar a juicio político al presidente que finalmente es aprobada por 104 voluntades de la Asamblea, luego pasa a la Corte Constitucional. De los 3 puntos o de los 3 temas que se le acusaba al presidente se aprueba uno y se discute ya en la Comisión de Fiscalización, después de que en esta comisión se había planteado muchos escenarios, de que si se puede, no se puede. Finalmente se hablaba de votos o compra de votos, que no habían los votos, de que ya el presidente no tenía de qué preocuparse. Luego, en cambio, surgen criterios en los que sí hay los votos. La pregunta es que no se sabe realmente, o se sabrá al final si es que existen o no. Pero le reitero la pregunta, ¿qué pasa con este tema en la Asamblea? Buenos días. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo está? Saludos a usted, a toda la audiencia de Luz TV en Loja. Un abrazo enorme, siempre es un gusto poder compartir con los hermanos del sur de la patria. Alex, en la Asamblea pasa lo que no sucedía hace 90 años. A un presidente de la República, la Asamblea, el Congreso, como lo quiera llamar, hace 90 años que no sucedía un hecho de estas características. Por eso siempre creo que más allá de nuestras visiones políticas, que son normales, más allá de nuestras posiciones que ya son conocidas, creo que es importante asumir una posición institucional frente al juicio político, porque obviamente hay un sector de la Asamblea Nacional que está permanentemente boicoteando el trabajo de la Asamblea Nacional y que quiere que este procedimiento, este proceso que está contemplado en la Constitución, que tiene, como usted lo ha dicho, el aval del dictamen de la Corte Constitucional, que está completamente encaminado en lo jurídico y en lo político, se vea o se debilite o se vea como que es un procedimiento inadecuado, como que estamos incumpliendo la ley, como que estamos yéndonos por el camino jurisdiccional y no por el político. Todo este tipo de cosas han sido parte del debate diario y cotidiano. Entonces, si algo yo pudiera decir ahora, Alex, en torno al hecho de que estamos ya a pocos días para que la Comisión de Fiscalización entregue el informe y que este sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, informe, dicho sea de paso, que debe sencillamente ser remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate, un informe no vinculante, pero que es obviamente la materia de la discusión, si se censura o no al presidente de la República. Hay un pequeño paréntesis. Este tipo de cosas son las que a veces no se entienden. O sea, el informe es meramente un requisito. ¿Para qué el informe? ¿Para qué pasa entonces por la comisión? O sea, es porque debe pasar, porque a la final, si es que el informe dice si el juicio político o no el juicio político, no tendría peso ni valor frente a lo que pueda decidir el Pleno de la Asamblea. Es importante, ¿por qué? Porque eso recoge todo el proceso que durante 10 días llevaron los interpelantes y el interpelado o representantes del interpelado, en este caso que fueron los abogados del presidente. Si hay una cosa que debe cumplirse a rajatabla, Alex y quienes nos ven ahora, es el debido derecho a la defensa, en este caso el presidente. Unidad, el debido proceso.
Y eso es importante más allá del resultado del informe. El informe debe ser elaborado. ¿Por qué? Porque los, digamos, asambleístas que vayamos al pleno de la Asamblea Nacional ese día a votar por A o B motivo, si se destituye, se censura al presidente o no se destituye al presidente, debe tener información y evaluar ese informe para poder tomar, pues obviamente, una postura. Entonces, eso es parte del trámite. Es como en un juicio. O sea, tiene que haber todo un cuerpo, tiene que estar la causa, tienen que estar los alegatos y los argumentos para que obviamente el juez pueda decidir. Si bien esto no es un juicio jurisdiccional, Alex, porque sí quiero dejar bien sentado esto, porque como la causal 129, numeral 2, que es en la que se ha centrado la Corte Constitucional para darle la vara a la Asamblea Nacional para contar con el juicio político, habla de peculado. Sí, peculado es un delito, está tipificado en el COIP, pero este delito también está contemplado dentro de los requisitos de incumplimiento político. Y eso es importante decirlo, Alex, porque nosotros no somos negocios ni fiscales. No estamos determinando un delito per se del presidente de la República. En este caso, la Fiscalía que se encargue de identificar si él ha cometido un delito. Nosotros establecemos responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas, como nos dice el mismo dictamen de la Corte Constitucional, han sido el camino a seguir dentro del juicio político. Y las responsabilidades políticas, Alex, están completamente sustentadas dentro de los 10 días que existieron presencia de las personas que fueron convocadas para que justamente ayuden a la comisión a tener los insumos para este informe. El presidente de la República es responsable político, Alex. ¿Por qué es responsable político? Porque el presidente tenía conocimiento de lo que sucedía en Flopec, el contrato con Amazonas Tankers. Él tenía conocimiento a través de su secretario de Transparencia, el señor Werner Soto, sobre posibles cometimientos de actos de corrupción en Flopec y no hizo absolutamente nada. El exgerente de Flopec, el señor Estupiñán, hizo conocer al presidente el riesgo que se cometía en volver a firmar un contrato y volver a actualizar este contrato con Amazonas Tankers, que esto ocurriría con perjuicio al Estado por más de $6 millones. Esa información también la ratifica Contraloría. Entonces, aquí hay todo un cúmulo de hechos y de pruebas que son las que les han permitido a los comisionados tanto de la Comisión de Fiscalización como los que fueron los interpelantes, poder asumir que hay cumplimiento, que el presidente incurrió en la inobservancia política y por eso es que justamente se lo ha llamado juicio político y que él tenga que responder en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, Paola, mire usted, de los tres o de las tres motivaciones supuestamente para juicio político, la Corte Constitucional dejó solo en una este tema del posible o presunto peculado. La defensa del presidente ha dicho que el presidente no ha incurrido en peculado, que él no se ha beneficiado, que él prácticamente no tiene responsabilidad. Ustedes señalan que existen las pruebas de que hay la responsabilidad. Pero más allá de ello, en el juicio político, quienes analizan dicen que eso no es lo que va a pesar, sino la situación del país. El hecho de el incumplimiento del gobierno frente a lo que planteó en la campaña electoral y que ya pasado prácticamente el 50% de su periodo no ha cumplido o ha cumplido en bajísimo porcentaje. Y ahí, en cambio, el sector que defiende al gobierno dice que existe en este momento un complot, ¿no?, de la oposición liderada por el correísmo para arrinconar al presidente, ponerlo en el abismo, en el filo de la destitución a través del juicio político y que el presidente se vea obligado a tomar la decisión de la muerte cruzada
que adelantaría elecciones y que los principales beneficiarios de las elecciones sería justamente el sector del correísmo. ¿Cómo o qué dice usted o qué puede señalar frente a esta versión o a esta hipótesis? Alex, vamos por partes. Sobre el peculado, ¿qué dice el COIP sobre el peculado? Dice, las o los servidores públicos o las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio o de terceros. En beneficio propio o de terceros que se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, inmuebles, dineros públicos o privados. Sí, seguramente el presidente no se ha beneficiado directamente, pero permitió, mi estimado Alex, que terceros se beneficien de contratos y recursos del Estado. Entonces, la responsabilidad política del presidente enmarcada en el COIP 278 sobre peculado está completamente justificada. Ahora bien, estimado Alex, la Asamblea Nacional tiene que cumplir un rol histórico en este contexto. Y si bien es cierto, hay sectores que han buscado todos los mecanismos para distraer la atención. Somos una fuerza política democrática, hemos participado en elecciones y el pueblo ecuatoriano ha continuado refrendando la confianza en nuestro proyecto político a autoridades locales, pero Alex, no deberían tener miedo. ¿Qué les preocupa? En democracia son los pueblos los que deciden su futuro. Y si fuese el caso de la muerte cruzada, que dicho sea de paso, nosotros no la buscamos, pero tampoco le rehuimos, porque nosotros somos coherentes. Y nosotros siempre hemos creído que cuando descubrimos que este gobierno era un fraude democrático, lo constitucional es adelantar elecciones. Lo dijimos cuando investigamos Pandora Papers. Quiero recordarle eso a él, porque la gente se olvida. Nosotros planteamos la muerte cruzada, anticipar elecciones, el Centro Tensa numeral 2 cuando hicimos la investigación de Pandora Papers. Esta servidora en el Pleno de la Asamblea Nacional presentó la moción. ¿Qué pasó? Solo votamos con 47 legisladores de mi bancada. Los demás asambleístas, que dicho sea de paso, algunos están protegiendo al presidente de la República en este mismo proceso, se negaron a anticipar las elecciones. Entonces, no hay una incoherencia por parte de uno. Nosotros consideramos que la muerte cruzada también es una salida. No la buscamos, no la estamos invocando, pero tampoco le rehuimos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién les garantiza que UNES va a ganar la presidencia de la República? ¿Tan seguros están? Bueno, entendemos por qué calculan, por qué los cálculos, por qué están tratando de dilatar una salida que es igual de democrática que la destitución del presidente dentro de la Asamblea Nacional. No es golpismo, no es desestabilización, no es oportunismo. Porque quienes son oportunistas en este momento son los que calculan y que no se dan cuenta que este país está sumido en el dolor por causa de la inseguridad. La gente vive con miedo. La migración es dolorosa. Ecuatorianos en ocasiones están perdiendo la vida en las fronteras, buscando un mejor futuro, yendo a Estados Unidos. Entonces, el país duele. Y cuando hemos tomado una decisión firme como bancada de la Revolución Ciudadana, de ir al juicio político, de llamar al presidente para que responda por todo lo que ha pasado en el país, es porque tiene responsabilidad. Esto va mucho más allá, y quiero con esto terminar la idea, Alex, porque aquí nosotros representamos al pueblo, a ese pueblo que hoy no tiene trabajo, a ese pueblo que hoy llora a sus muertos, a ese pueblo que las mujeres no encuentran consuelo ni encuentran justicia por el inclemente crecimiento de los homicidios. Mi provincia, Esmeralda, miren lo que pasa. La delincuencia organizada se ha tomado todos los espacios de la sociedad, quitándole oportunidades a los jóvenes. Es por eso, Alex, porque si bien esta es una posición política de la Asamblea, llevar al presidente a que responda al Pleno de la Asamblea Nacional, también tenemos que pensar por la gente.
y el 90% de los ecuatorianos no están de acuerdo con el gobierno del presidente Lazo y cerca del 60% quiere que sea destituido. Y nosotros debemos responder a esa demanda ciudadana. Hablando justamente del gobierno, usted ha sido una de las voces críticas sobre varios aspectos. Leía justamente dentro de sus publicaciones el tema de el avance supuesto de la desnutrición o del combate a la desnutrición infantil, que ahora el presidente o el gobierno del presidente Lazo lo ubica en 10%. Entonces, usted señala que esta es otra falacia, otra mentira del gobierno. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué datos manejan usted o ustedes para señalar que, por ejemplo, en este caso el propósito, el plan de reducción de desnutrición infantil no es lo que dice el gobierno? Mire, Alex, este gobierno es un meme. Es un gobierno de permanente contradicción y mentira. Miren lo que pasa con la vialidad en todo el país. Todo el país, la vialidad de primer orden está colapsada. Las lluvias están deteriorando nuestras carreteras y no hay absolutamente ninguna respuesta. Y todo el tiempo miente, que mañana, que pasado miente. Lo mismo pasa sobre el tema de la desnutrición infantil. Cuando el presidente presentó su plan de trabajo de gobierno, dijo que hasta el 2025 iban a reducir 5 puntos la desnutrición infantil, que iban a emprender toda una campaña para poder trabajar en esta problemática de política pública indispensable justamente para atender a los niños, sobre todo de la ruralidad. Los datos no son correctos o los datos no se ajustan a la realidad. Primero porque el INE, que no sé, ahora estamos concentrados en el juicio político, nos hemos olvidado del censo catastrófico que se llevó a cabo en el país, en donde los resultados, al decir de nosotros, porque realizamos una fiscalización sobre el tema del censo, no van a ser realidad, no van a reflejar la realidad del país, porque el censo fue un fracaso, el censo no llegó a todas las poblaciones del país, y utiliza al mismo INE para que le levante información a través de una consultora privada, que no tiene absolutamente nada que ver con el INE, para que asegure que los indicadores en materia de desnutrición infantil son óptimos y que han reducido 10 puntos la desnutrición infantil. Falso, antes. No hay ninguna información documentada que ratifique o que verifique que ese dato es real. Y hemos pedido la información, estamos detrás de que se nos cuente la verdad, pero eso es solamente pirotecnia, propaganda, para seguirle mintiendo a la gente. Entonces, como todo lo que pasa en este gobierno, Alex, que todos son mentiras permanentes, porque la mentira, la falacia se ha convertido en parte de la forma de gobernar del presidente Lazo. Mentir es parte, en realidad, de la estrategia. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de desenmascarar o decirle a la ciudadanía la verdad sobre estos hechos. El tema de desnutrición infantil es muy sensible. La misma encargada de la Secretaría sobre estos temas no ratifica que esos datos sean reales y por eso, Alex, estamos, digamos, haciendo ese seguimiento correspondiente para poder tener información fidedigna sobre esto. Hasta el momento, nadie puede ratificar que sea verdad en el país se ha reducido en 10 puntos la desnutrición infantil. Y el otro tema que también usted lo ha mencionado es el tema de la situación de vulnerabilidad y peligro de vida en el que se encuentran las mujeres. Y ha mencionado algunos casos realmente de los últimos que se han dado de femicidios. Esto en general, no solo el tema de la violencia que se disparó, que se descontroló en el Ecuador, en el gobierno y en estos últimos meses, sino el tema de que esta violencia ha sido lamentablemente dirigida, o una de las situaciones más visibles es el tema de víctimas mujeres. Usted también ha estado detrás de este tema y la situación es muy crítica, ¿no? Alex, el Estado en su conjunto no funciona, y no funciona para la gente, no funciona para las víctimas. En la comisión de la que soy miembro, en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad,
realizamos un proceso de fiscalización en torno a los femicidios. Formamos una subcomisión y la verdad lo que pudimos evidenciar, los hallazgos dentro de esta subcomisión han sido dolorosos. Madres, que son las que se han quedado a cargo de sus nietos porque mataron a sus hijas, pero lo más doloroso es no poder tener las condiciones para sacar adelante a los niños, sino que la justicia no les permita justamente llegar hasta el final para identificar a los responsables, a los homicidas que le quitaron y le entregaron la vida a las víctimas. El año anterior terminó con cerca de 300 personas, 300 mujeres asesinadas en manos de femicidas. Y lo doloroso de todo esto, Alex, es que el sistema de justicia avanza lento, a cuentagotas. Y eso también es parte de las ineficiencias por parte del Ejecutivo. Porque ¿qué es lo que está pasando? A decir de jueces y fiscales, que no cuentan con los recursos para poder justamente avanzar en la contratación de más jueces y fiscales, que las unidades multicompetentes o encargadas de atender los temas de violencia de género cuentan con pocos jueces y fiscales. Entonces, por eso usted ve que las causas están represadas, por eso no hay justicia, por eso las mujeres viven en completa indefensión. Pero adicionalmente, luego del asesinato de María Belén Bernal dentro de una escuela de policía, el gobierno, tratando de poner paños tibios a toda la ineficiencia de su política para atender a las mujeres, consideró necesario crear el Ministerio de la Mujer. Cambia la Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer. Ministerio que desde su creación no ha avanzado absolutamente nada, Alex, en lo que corresponde a sus responsabilidades. Es más, por no ejecutar los recursos que tenían a su secretaría, ya se les han retirado, se les han reducido mayor recursos para poder atender las casas de acogida, para poder atender a las víctimas. Entonces, Alex, no hay voluntad. Si no hay voluntad para atender los temas de seguridad, no hay voluntad para atender los temas de la agenda social del país, tampoco hay voluntad para atender los temas de las mujeres. Este país, hoy el presidente Lasso, Alex, con esto concluyo mi idea, está dedicado a buscar los mecanismos para defenderse. Comprando voluntades, comprando votos, no les importa. Es un gobierno deshonesto, que su política es la de deshonestidad. Ellos creen que ir y ofrecerle un cargo, una gobernación, ofrecer plata a los legisladores es parte del quehacer político. No, eso es corrupción y deshonestidad. Y como este es un gobierno deshonesto, no se va a preocupar de la gente, no le importa a la gente, están preocupados como salvarse del juicio político. Paola, por eso nosotros, la voz de la gente dentro de la Asamblea Nacional, y al menos nuestros 47 votos, Alex, no podemos hablar por los demás, pero nuestros 47 votos están para dar paso a la destitución y censura del presidente Lasso. Y si el juicio político fuera hoy, Alex, de acuerdo a nuestros números, el presidente se iría. Si el juicio político fuera hoy, contamos con 92 a 95 votos, y si alguna cosa pasa, Alex, va a ser porque fueron eficientes comprando votos, no porque el presidente no fuera responsable de lo que se lo acusa dentro del juicio político. ¿Y por qué finalmente, yo le iba a preguntar justamente qué pasa con este tema, cuál es el criterio suyo sobre esta situación, Paola, de qué pasará, ¿no? Pero le cambio la pregunta, ya usted me la respondió un poco. Si fuese hoy, ¿qué puede cambiar? Si es mañana, después del informe del presidente, tienen que cumplirse los plazos. ¿Sigue actuándose de alguna manera en la Asamblea alguna misión del gobierno para cambiar esa realidad, para cambiar esos votos? Por supuesto, es su trabajo, no tiene otra manera. Miren lo que pasó con el legislador de Esmeraldas, Javier Ortiz. Es una de las bajas del Partido Social Cristiano. Ayer se desafilió Elina Narváez, legisladora de Guayas, del Cantón Durán, del Partido Social Cristiano. Entonces está desgranando las bancadas el mismo movimiento Pachacuti, que está en una completa confrontación permanente, justamente porque hay legisladores que están a favor del juicio político y otros no. Entonces ha sido la estrategia del gobierno: dividir y vencerá. Esa es la estrategia, dividir para ver cómo en medio del caos pueden comprar
estas voluntades frágiles para justamente encaminarlas a su beneficio político. Pero, Alex, que el pueblo ecuatoriano sepa quién es quién. El pueblo ecuatoriano sepa, y esto sí lo voy a dejar como reflexión final, mi estimado Alex. Hoy, nuestro rol es por la gente. Y esa misma gente tiene todo el derecho de hacer un proceso de veeduría ciudadana en cada una de sus provincias para ver la posición de sus asambleístas. A estar pendientes de cómo actúan y votan sus asambleístas. Porque no se trata de que no haya suficientes elementos para establecer la responsabilidad política del presidente, que está en el artículo 129, numeral 2. Aquí hay mecanismos bien estudiados y acciones mañosas por parte de este gobierno para comprar asambleístas. Estar pendiente con los asambleístas de Loja, pendientes con los asambleístas del país para que sepan cuál va a ser su posición dentro del juicio político. Muchísimas gracias, Paola, por estos minutos, por habernos acompañado y por hacer el análisis de lo que sucede en la Asamblea y de otros temas que están vinculados definitivamente todos con el accionar del gobierno y del punto de vista de asambleístas como Paola Cabezas y del bloque al cual ella pertenece, el bloque de UNES Correísmo. Muchísimas gracias. Nos vamos con usted a la pausa. Enseguida